ya que estamos en esto, sigamos un poco de pandemia, me perdonan, pero vamos a seguir un poco de pandemia con el caso de Spotify. El caso de Spotify, pues es el siguiente, miren. El 24 de enero, Neil Young publicó, Neil Young, el cantante, compositor, guitarrista, miembro de Dark Horse, de Dark Horse, ¿no? ¿Cuál es el grupo de Neil Young? Dark Horse era el de Harrison, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Miembro de Crosby, Stills, Nash & Young, brevemente, porque la mayor obra de ese grupo es de Crosby, Stills & Nash. Pero en fin, Neil Young publicó en su sitio web una carta pidiendo a su manager y a un ejecutivo de su disquera que sus catálogos musicales salieran de Spotify en respuesta a la información falsa sobre vacunas. Y esa información falsa sobre vacunas la había dado este personaje singular que es Joe Rogan. Este señor es comediante, fue competidor de artes marciales mixtas, la gente que se rompe la cara alegremente, y tiene el podcast más escuchado de los Estados Unidos. Lo escuchan millones de personas, no me acuerdo si son 10 millones o algo así. Nosotros ahora tenemos tenemos a 186 personas escuchando esto en tu streaming. Bueno, imagínense, 100,000 veces más. Joe Rogan, de hecho, para que fuera exclusivo de Spotify, Spotify le pasó una pequeña cantidad de $100 millones. Este personaje con ese aspecto es ultramillonario, muy por encima de los $100 millones, pero Spotify le dio $100 millones para que su podcast, The Joe Rogan Experience, se emitiera exclusivamente en Spotify, y así Spotify iba a ganar muchísimo más dinero. Inmediatamente Spotify empezó a retirar la música de Neil Young. A ver, Neil Young es un señor de 70 y tantos años que fue muy famoso, que fue muy importante, pero que no es precisamente Taylor Swift o Maluma o no sé, uno de los actuales, no es Demi Lovato, no es Cardi B. Entonces, pues lo quitaron, empezaron a quitar las cosas de Neil Young. Los ex compañeros de Neil Young, Crosby, Stills & Nash, los tres, Stephen Stills, Graham Nash y David Crosby, pidieron que se sacara su música. Johnny Mitchell, que es otra gloria del pasado, de aquello, cuando nosotros éramos jóvenes, los años 70, pidió que se sacara su música. Y así algunos otros, de Lofgren también, el que fue guitarrista de Springsteen, etc. Rogan como que pidió perdón así por encimita, pero no muy convencido. Estas disculpas que no son disculpas, esas de, oye, si te sentiste insultado por lo que dije, te suplico que me disculpes. Eso no es una disculpa. ¿Sí? Si alguien considera que soy muy racista, pues le ofrezco una disculpa. No, eso no es una disculpa. Te disculpas de lo que haces, no de lo que sintieron los otros. Eso es simplemente una forma de eludir la responsabilidad, que es muy común en estos tiempos, por otro lado. Joe Rogan dijo con esto que sacó en Instagram, pues un falso perdón, y voy a traer expertos para dar una visión más equilibrada, lo cual es una perfecta estupidez. Esto de dar una visión equilibrada de los datos científicos es inaceptable. Tú no puedes decir, mira, la Tierra es redonda, y traje un tipo que dice que la Tierra es plana, entonces voy a traer otro que diga que la Tierra es redonda para equilibrar. Este es el sistema Iker Jiménez de hacer falso periodismo. No, mira, no. Si hay un hecho científico, no hay una opinión en contra que sea válida y que puedas presentarle al público como igual. Y esto es un principio del periodismo, el que ya se ha hablado, es el principio de la lluvia. Si un invitado dice que está lloviendo y otro invitado dice que no está lloviendo, no le dices a la gente que saque sus propias conclusiones. Tu responsabilidad como periodista es ir a la ventana, ver si está lloviendo o no está lloviendo y regresar y decirnos si está lloviendo, este señor miente, o no está lloviendo, este otro señor miente. El hecho es que la empresa va a poner un aviso en los podcasts que traten el tema de la pandemia, así como, uy, tenga usted cuidado porque igual aquí le mienten. Rogan finalmente dijo, mira, yo digo mentiras para vivir, es lo que acaba de decir, por cierto, hace un par de días, así que esto me parece rarísimo, la gente sabe que no tiene que confiar en mí, cosa que dices tú, pues mira tú, entonces no sé qué haces allí si no tienes ningún intento de hacer las cosas para que la gente confíe en ti. Esto lo hago yo con el
público que tengo, 215 somos ahora, wow. No solo esto, otra empresa competidora de Spotify, Rumble, le ha ofrecido otros $100 millones aquí el señor de la cabeza vacía, y no me estoy refiriendo a su calvicie, para que se pase con ellos, una empresa canadiense de ultraderecha. Ha caído el precio de las acciones de Spotify, por lo menos. Algunos estamos buscando a dónde irnos. Yo probablemente me pase a Tidal o Apple Music. Lo estoy diciendo. Yo soy encantado en Spotify. Me hace unas listas de reproducción maravillosas. Me enseña música parecida a la que me gusta. Me ha permitido conocer a muchas bandas que me encantan, etcétera, etcétera. Pero no tengo ganas de estar en Spotify. No tengo ganas de estar en Spotify, y no porque quiera yo que se censure a nadie, porque esto no es asunto de censura. Se censuran las opiniones, las mentiras no se pueden publicar. Y hay mucha gente que aquí ha cometido el error con esto y con lo del aporte y con muchas otras cosas. Ha cometido el error de hablar aquí de censura. No, mira. El derecho a la libre expresión es el derecho a la libre expresión de las opiniones. Eso no te da derecho a mentir. Si fuera un derecho la mentira, la estafa no sería un delito. Tú tienes derecho a mentirle a una persona diciéndole que le vas a vender un auto que no le vendes, tomas el dinero, sales huyendo, estás en todo tu derecho, tu libre expresión de contarle una milonga para que te dé dinero, es uno de tus derechos humanos. No es así. Tú tienes derecho a opinar lo que quieras, tienes derecho a decir tus ideas y expresarlas sin que el gobierno te pueda censurar e impedir que las expreses. Tus ideas. Pero eso no tiene nada que ver con los hechos. Los hechos reales no están a discusión, y cuando tú mientes no estás ejerciendo un derecho. Por el contrario, estás haciéndole daño a la sociedad en la que te mueves, y por lo tanto amerita que te callen la boca. Que no te permitan difundir mentiras, falsedades, engaños, camamas, embustes, majaderías y estupideces, sobre todo cuando puedes dañar, incluso matar a otras personas con tus barbaridades, invitando a gente que dice que las vacunas no sirven. Así que, pues, así estamos. La verdad tiene cada vez menos valor y deberíamos preocuparnos muchísimo, muchísimo, muchísimo por ello.